Iron FX te trae las claves del día con José Antonio Bittner. Buenos días, 8 de la mañana, día de la FED, día de la Reserva Federal. A partir de hoy vamos a ver los tipos de interés en Estados Unidos en tasas que no se veían desde hace décadas, 2,5% en una mirada clave donde vamos a poder ver ya los tipos de interés marcando tasas importantes. ¿Cuáles son las claves a partir de hoy? Pues entender, ver por un lado de qué manera se va comportando también esa subida de tipos, si hemos llegado más o menos a la parte alta, 2,5-3% de subida en los tipos de interés, dejarlos ya en ese entorno, o si la FED va a tener que apretar mucho más el acelerador. Será una de las cuestiones clave que tenga que responder Jerome Powell en la rueda de prensa posterior a conocer el detalle de esa subida de tipos de interés y cómo ve el cuadro macroeconómico. Punto fundamental, pero punto todavía más importante en estos momentos, conocer hasta qué punto va a romper cosas en el jarrones, cosas en el salón, la FED, metafóricamente, en esa subida de tipos de interés. En la última reunión ya dejó muy claro que lo prioritario es luchar contra la inflación a pesar del crecimiento. Y lo que el mercado quiere escuchar es hasta qué punto ese movimiento para luchar contra la inflación se va a cargar por el camino no solo el crecimiento, sino nos va a llevar a una depresión profunda. Fíjense por qué escuchábamos ayer a Nouriel Roubini decir que era delirante aquellos que decían que Estados Unidos no entraría en una recesión, señalando directamente a la Reserva Federal y a Jerome Powell, que tiene hoy la posibilidad, la opción, el momento para contestar, para dar respuesta a si de verdad ve que la recesión es o no evitable. Es el punto clave donde habrá que mirar entre líneas el discurso de Jerome Powell una vez que la decisión está clara, que será de 75 puntos básicos para llevar los tipos a ese entorno del 2,5%. Pero el romper, ¿qué jarrones va a elegir romper en el salón? Parece que no, pero es una decisión clave para el conjunto de la economía. Los tipos pueden subir, pero la FED ve esta inflación o no ve esta inflación. La FED ve que hay un shock de oferta y que hay que hacer algo más que simplemente subir los tipos de interés, o ve que el shock de oferta se puede disminuir con una subida de tipos de interés a secas. La FED ve que hay opciones de coger al conjunto de la economía y fondear subiendo, recuperando parte del terreno. Son las cuestiones claves, sobre todo cuando luego lo escucharemos. Hemos visto a uno de los asesores del presidente del gobierno en Estados Unidos, de Joe Biden, decir que la recesión técnica de 2 trimestres solo es algo técnico, poniendo los pelos de punta en cómo, cuando algo no gusta, directamente se acaba con ellos. Día clave para escuchar otra vez a la Reserva Federal. El dólar, solo tienen que verlo ayer, se atrincheró, sobre todo contra el euro, y vuelve otra vez el camino de la paridad a estar encima de la mesa. Movimiento de atrincheramiento del dólar, viendo como moneda fuerte en un momento en el que vuelven a subir los tipos y volverá a coger camino de fortaleza el dólar. A pesar de que todo el movimiento, de que todo lo que se está hablando es que habrá una bajada de tipos de interés el año que viene, ahora mismo se ve excesivamente lejos, sobre todo si tenemos en cuenta cómo está el precio del petróleo, el precio del gas, subidas del 20% en los 2 últimos días, y cómo el shock de oferta no va a ser tan sencillo que se pueda cortar. Y ahí entra en juego la segunda clave del día, que es lo que está sucediendo con el gas en Rusia, marchando hacia Europa y viendo también cómo ya incluso Alemania, en esa vuelta del gas por el Yamal, por otro de los oleoductos que van desde Rusia hacia Europa, ya deja de traspasarle a Polonia porque no tiene mucho más para poner encima de la mesa, salvo habituallarse él, salvo abastecerse Alemania, pero dejar de poner encima de la mesa. Miren, la decisión tomada ayer del recorte de los cortes del gas, del consumo, en el que al final España consigue que el 7%, la mitad del conjunto, sea aplicable a España, no deja de ser un parche sobre la situación puntual y clave del momento. 7% puede recortar España siempre
que no tenga un problema con Argelia, clave fundamental para entender qué cantidad de gas tiene España para poder no solo abastecerse, sino usar la exención ibérica para lanzarlo aquí a Alemania. No llega, pero sí a Francia. Francia y Alemania han alcanzado en el día de ayer el precio máximo del gas natural que han tenido en sus países. Más de 200 euros en un momento en el que la presión de la inflación por los precios energéticos no solo ya es algo cotidiano que se ve, sino que se siente ya en la economía de una manera muy agresiva, donde perdiendo competitividad en la industria, afectando a nivel de hogares y poniendo en peligro gran parte del crecimiento de la Unión Europea, del crecimiento de Europa por esa llegada. Por lo que la medida tomada ayer es necesaria, pero parece a todos ojos muy escasa si hay un corte del gas ruso. Solo un 15% en gran parte de Europa, en un momento en el que, incluso haciendo ese 15%, si hay un corte del gas ruso, no se llegará a febrero de 2023, parece una quimera en una decisión que queda demasiado lejos de lo que debería haberse producido. El tercer punto clave del día está en esa revisión del crecimiento de la economía española. Reduce hasta el 4%, reduce 8 décimas el año que viene, pero miren, la clave fundamental está en que ha aprovechado el gobierno esa revisión a la baja para decirle al conjunto de la economía que eleva el tope de gasto. Oiga, pero ¿cómo que eleva el tope de gasto? No, por la llegada de los fondos europeos. Oiga, mire usted, pero esto de la llegada de los fondos europeos nos lo viene repitiendo desde hace 2 años y medio, el año que viene 3. Y eso solo ha servido para ir elevando el tope de gasto, el tope de gasto, el tope de gasto, sin tener ningún sentido el gasto que se está aplicando para elevar el tope del gasto. Por lo que, de lo que ayer dijo el gobierno, no debe preocuparnos demasiado el tema de la rebaja del Producto Interior Bruto, que sigue estando muy por encima de lo que al final va a estar, porque están haciendo los números, por aquí, 8 décimas. Y solo tienen que ver lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que es que España no recuperará el crecimiento prepandémico hasta 2024. ¿Qué significa? Miren, que estamos allí abajo. Es verdad que se está recuperando la economía en términos interanuales, se lo venimos diciendo, que eso simplemente es una pequeña trampilla estadística para esconder lo que de verdad está pasando en la economía española, que es un crecimiento intertrimestral del 0,2, de 0,3 y veremos en los siguientes. Eso sí, ahora se recuperará en verano por la llegada de ese famoso turismo de sol y playa que no gustaba y que ahora es la tabla de salvación. Pero volviendo al tope de gasto, es el problema fundamental. Oiga, ¿pero cómo que usted vuelve a subir el tope de gasto? Casi 200.000 millones. Pero a ver, no tiene ningún sentido en este contexto. Usted debe poner en la mano de los ciudadanos que lo están pasando muy mal cuanto más pueda. Y que ese tope de gasto vaya a ir en gasto que de entrada no sabemos si solo va a servir para tirar dinero ahí y elevarnos encima más la inflación. Ya vieron ayer ese día clave en el que había que pedir esos famosos 100 euros para gastar en temas culturales, precisamente para los que empiezan a votar el año que viene, y lo que se ve es que el techo de gasto o se hace con raciocinio o hunde más a la economía española. Y aquí llegamos a otro punto fundamental del día: resultados empresariales. Empresas tecnológicas. Ayer Google, Microsoft, Spotify con caídas superiores al 6%, viendo las empresas tecnológicas cómo ya se va lastrando el crecimiento hacia final de año. Esas Big Tech que están viendo como el consumo, la demanda interna, no solo se empieza a romper un poquito, sino que se está erosionando de una manera muy rápida. Volviendo al tema anterior, oiga, techo de gasto. ¿Por qué no para apuntalar a la demanda interna? Pues grandes tecnológicas viendo como ahora ya sí se empiezan a rebajar las previsiones de crecimiento, y no por los tipos de interés, sino por la recesión. Los tipos de interés se empezaron a provisionar cuando se veía la subida, pero no ahora. Ahora el punto fundamental está, para entender la caída sobre todo de las empresas tecnológicas en la jornada de ayer, en esa revisión del crecimiento por una demanda interna que cada vez está más agotada.
Fíjense en este gráfico, porque se ve a un lado, en la parte de la izquierda, ahí ven cómo se ve el nivel de ingresos que tienen los hogares y el porcentaje que se utiliza, sobre todo en temas de vivienda, en un movimiento alcista enorme sobre la cantidad de dinero que ingresa cada uno de los ciudadanos norteamericanos, y en otro la disminución de los ingresos de los ciudadanos norteamericanos. Vamos a traernos ese gráfico a nivel nacional. El paro está fenomenal, datos históricos a la baja, vale, pero ahora ustedes cojan la cantidad de gente que tiene un sueldo que ni tan siquiera le permite vivir en unas condiciones adecuadas. Ahora coja usted la cantidad de gente que ha dejado de buscar trabajo porque piensen que el INE tiene una trampa histórica, y es que solo contabiliza los parados que están activamente buscando empleo. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a 2.300.000 desempleados o empleados con unos ingresos que son tan bajos que ni tan siquiera le llevan a tener una recurrencia de ingresos que le permita un nivel de vida normal. Pongamos el término normal. ¿Por qué? Porque son fijos discontinuos, porque van, vienen, van, no tienen tiempo a estar en el paro, pero su situación es, bueno, caótica y muy complicada. 2.300.000. ¿Qué tenemos en Estados Unidos en ese gráfico que ven? Un movimiento de disminución de la renta disponible, inflación, y un movimiento en el que el porcentaje que ya se está utilizando para cubrir determinados bienes mínimos para una vida normal, como se entiende, sobre todo en el lado de la vivienda, ya empieza a ser preocupante ahora sí. Miren, para terminar, este gráfico nos está marcando la cantidad de porcentaje que los bancos centrales en Europa, España, Alemania, tienen de bonos que están comprando sobre su propia deuda para, en un paso anterior al mecanismo antifragmentación, contener la subida de los diferenciales. Pero esto nos lleva a dos preguntas más. Decía Rubini, lo han visto en las claves del día, estamos a las puertas de una crisis de deuda por la cantidad de endeudamiento. Ojo con este gráfico que están viendo, porque apunta directamente a lo que Rubini ya está alertando a los distintos países y que Ray Dalio ya decía desde 2008. Ojo con la burbuja del endeudamiento, no solo de las familias, no solo de las empresas, sino de la deuda pública en niveles de burbuja de las burbujas. Este gráfico nos pone esa fotografía, y yo les dejo una última pregunta que debemos hacernos y que empezaremos también a analizar en los próximos días. ¿Por qué los grandes bancos centrales y también el interior de los bancos centrales, distintos estados en la Fed, Fed de San Luis, Fed de Luisiana, y en Europa los distintos bancos centrales de los distintos países están comprando a expuertas oro como protección de una crisis de deuda? Los datos de compra de oro son alarmantes, cada vez en una proporción mayor, a la vez que han visto cómo el nivel de deuda, y lo ven en este gráfico, se eleva porque tienen que comprar y comprar y comprar y comprar y comprar deuda de sus propios países. Y a eso se le está poniendo un aumento desorbitado de oro, que la duda principal, pero sería comprensible, es que fuera para empezar a respaldar gran parte de las compras que se está haciendo. Lo iremos viendo en los próximos días, pero esa compra desorbitada de los bancos centrales de oro tiene poca explicación, si no es más allá que la de respaldar este gráfico que están viendo, de volver a ponernos en lo que Rubini ya está diciendo y en lo que Ray Dalio dijo en 2008 y no ha parado de decir, y es: cuidado con una crisis de deuda que le meta un guantazo importante al sector financiero y nos lleve a la crisis de las burbujas, de todas las burbujas. FED, 8 de la tarde, aquí en Negocios Televisión, especial para ver todo el detalle de lo que dice Jerome Powell
analizar la reacción de los mercados y ver más allá. Eva, Vale. buen día, buen negocio.